¿Qué es una función? La definición de función es un tipo de relación de correspondencia que existe entre dos variables con la condición de que cada valor de la variable independiente dominio le corresponda a un solo valor de la variable dependiente, que es el rango. Los elementos para definir una función. Para construir una función es necesario tener dos conjuntos D y R y una regla de correspondencia, como se ilustra en el siguiente diagrama. El dominio es la X, que es la variable independiente. El rango es la Y o f de x, que es la variable dependiente. Las características de una función es el dominio, que es el conjunto de valores que puede asignarse a la variable independiente para los cuales la función existe o está definida. El rango es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente en una función, que son los valores positivos y negativos, cero de la función o intersección con el eje X, intersección con el eje Y, máximos y mínimos, concavidad hacia arriba y hacia abajo. Las funciones se pueden clasificar en algebraicas y trascendentales. En las algebraicas podemos encontrar la función polinomial, racional e irracional. En las trascendentales o trascendentes, que son las trigonométricas, las logarítmicas y las exponenciales. La función algebraica es aquella que puede expresarse como un número finito de sumas, diferencias, múltiplos, cocientes y radicales que contienen x, n. Algún ejemplo sería f de x, que es 3x más 2 más 5x menos 8. La siguiente El siguiente ejercicio que le vamos a presentar es una función algebraica. El tema a tratar se llama funciones. Como podemos ver, aquí tenemos una función que es f de x es igual a 2x más 4. Aquí podemos considerar los valores de 10 a menos 10. Lo primero que debemos hacer es tabular los valores, por ejemplo, el 10, 9, 8, 7, 6 y así sucesivamente, pasando por el origen, que es el 0, y nos vamos después con los negativos de menos 1 hasta llegar al menos 10. Lo segundo que debemos hacer es sustituir los valores que ya pusimos aquí en la tabulación a la función que es esta. Aquí lo que vamos a hacer es sustituirla aquí en la parte de las x. Dicho anteriormente, se tenía que sustituir los valores que pusimos en la tabulación a la función. Entonces, por ejemplo, aquí tomamos el 10, lo sustituimos 2 paréntesis 10 al cuadrado más paréntesis 10 más 4, que esto es igual a 2 paréntesis 100 más 10 más 4. Esto nos da como resultado 214 y así nos vamos sucesivamente con todos hasta que lleguemos al menos 10 para poder sustituirlo y así hacer la solución. Posteriormente a que ya hayamos tenido los resultados, ponemos los resultados aquí en la tabla donde llevan las funciones para que así podamos graficar. Dicho que después de sustituir nos daban los resultados de los valores de la función de x, de y. Por ejemplo, en el 10 nos dio 214, en el 9 174, en el 8 140, en el 7 109, en el 6 82, en el 5 59, en el 4 40, en el 3 25, en el 2 14, en el 1 7, en el 0 4, en el menos 1 5, menos 2 10, menos 3 19, menos 4 32, menos 5 49, menos 6 70, menos 7 95, menos 8 124, menos 9 157 y en el menos 10 196. Ya teniendo todos estos valores, ahora sí procedemos a graficar.
y nos vamos a intersectar en los puntos en los números, pues, y procedemos. En el -10 nos dice que nos localizamos en el eje de las X en el 10 y en el eje de las Y nos localizamos en el 214. Aquí el punto va en el 214. Después en el 9 nuestra operación nos salió que en el eje de las Y nos vamos a localizar en el número 174 y aquí procedemos 174. En el 8 nos dice que nos localicemos en el 140. Aquí está nuestro punto en el 140. En el 7 nos dice que nos localicemos en el 109. Aquí está. Y está en el 109. En el 6 nos dice que nos localicemos en el 82. Y aquí está en el 82. En el 5 nos dice que nos localicemos en el 59, en el eje de las Y. En el 59, aquí está nuestro punto que se localiza en el 59. En el 4 nos dice que nos localicemos en Y en 40. Aquí está en 40. En el 3 nos dice que nos localicemos en 25. Está en 25. En el 2 nos dice que nos localicemos en el 14. Y aquí está en 14. En el 1 nos dice que nos localicemos en el 7. 7. En el 0 nos dice que nos localicemos en el 4. Aquí está el 4. En el -1 nos dice que nos localicemos en 5. En -2 en 10. En -3 en 19. En el -4 en 32. En -5 49. En el -6 nos dice que nos localicemos en el 70. En el -7 nos dice que nos localicemos en el 95. Aquí está nuestro punto en el 95. En el 8 nos dice que nos localicemos en el 124. En el -9 nos dice que nos localicemos en 157. En el 10 nos dice que nos localicemos en el punto 196. Y así con esos resultados podemos ver que en nuestra gráfica se hizo una parábola. Y ese fue el resultado de nuestra función en forma gráfica y aquí está nuestra función sustituyendo los valores.